Despertaba antes de que el sol naciera, no por elección, sino por miedo. El cuerpo le dolía del suelo frío donde dormía todas las noches, entre cajas viejas y trapos que su madrastra llamaba cama. Pero aquella mañana sería diferente. Aquella mañana, un hombre poderoso llamaría a la puerta y lo cambiaría todo para siempre. Antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Isabel tenía 20 años, pero parecía cargar el peso de 35. Sus ojos castaños, que un día brillaron con sueños de niña, ahora reflejaban solo cansancio. Las manos, antes delicadas, estaban callosas de tanto fregar, lavar, cocinar y servir. No era empleada, era hija del dueño de aquella casa, pero desde que su padre muriera 8 años atrás, dejando todo en manos de su segunda esposa, Dolores, Isabel se había convertido en menos que una sombra. Dolores era una mujer de 45 años, delgada y angulosa, con ojos pequeños que parecían calcular el valor de cada cosa y persona alrededor. Se había casado con el padre de Isabel cuando la chica tenía apenas 13 años, 3 años después de la muerte de la madre verdadera. Al principio fingía gentileza, sonreía para el marido, acariciaba la cabeza de Isabel, prometía ser una buena madre sustituta, pero en cuanto el padre enfermó, la máscara comenzó a caer y cuando finalmente cerró los ojos por última vez, la máscara desapareció por completo. Isabel recordaba el día del entierro. Todavía llevaba el vestido negro de luto cuando Dolores entró en el cuarto que antes le pertenecía, una suite amplia en el segundo piso de la casa señorial en el centro de Toledo. La madrastra trajo a 2 criadas consigo y ordenó que retiraran todas las pertenencias de Isabel. «No necesitas tanto espacio», le había dicho Dolores con una sonrisa helada. «Una moza de tu edad debe aprender humildad. Dormirás en el sótano. Allí hay un rinconcito perfecto para que reflexiones sobre la gratitud». Isabel intentó argumentar. Recordó que aquella era la casa de su padre, que ella tenía derechos. Pero Dolores solo rió. «¿Derechos? Tu padre no dejó testamento, querida. Esta casa ahora es mía y tú vives aquí por mi generosidad. Si no te gustan las reglas, la puerta de la calle está abierta». Con 16 años y sin ningún pariente vivo, Isabel no tenía a dónde ir. Aceptó el sótano, aceptó las tareas interminables, aceptó los insultos diarios, porque creía ingenuamente que si era obediente lo suficiente, si trabajaba duro lo suficiente, tal vez Dolores volvería algún día a tratarla con dignidad. Pero la dignidad nunca volvió. Solo más trabajo, más humillación, más soledad. El despertador interno de Isabel sonaba siempre a las 5 de la madrugada. No había reloj en el sótano, pero su cuerpo había aprendido a reconocer el momento exacto en que la oscuridad comenzaba a aclarar afuera. Se levantaba del colchón fino y manchado, sentía las rodillas quejarse, la espalda protestar. Tenía 20 años, pero se movía como una mujer de 55. La primera tarea era siempre la misma, encender el fogón de leña en la cocina. A Dolores le gustaba despertar a las 7 menos cuarto de la mañana con el olor a café fresco y pan caliente. Si el café no estaba listo, Isabel no desayunaba. Si el pan estaba quemado, Isabel no almorzaba. Así era como funcionaba. Aquella mañana de marzo de 1931, Isabel subió las escaleras del sótano en silencio, descalza para no despertar a nadie. La casa era grande, una construcción señorial de 2 plantas con paredes gruesas de piedra y ventanas altas con contraventanas de madera. Había sido bonita un día, cuando el padre de Isabel aún vivía. Ahora estaba descuidada, con el jardín creciendo salvaje y las paredes necesitando pintura. A las 7 en punto, Dolores bajó las escaleras. Llevaba una bata de seda azul, regalo del difunto marido, y zapatillas de terciopelo. El cabello grisáceo estaba recogido en un moño apretado, acentuando las líneas duras del rostro. «¿El café está listo?»,
Fue lo primero que dijo Dolores, sin siquiera mirar a Isabel. «Sí, señora», respondió Isabel, sirviendo una taza humeante en la mesa ya puesta. Dolores se sentó, probó el café e hizo una mueca. «Está flojo. ¿Has economizado en el polvo otra vez?» «No, señora. Usé la misma medida de siempre». «No me contradigas», cortó Dolores, golpeando la taza contra el plato. «Aprende a hacer café como es debido o pasarás el día sin comer, ¿entendido?» Isabel bajó la cabeza. «Sí, señora. Hoy tendremos una visita importante», anunció Dolores de repente, todavía mirando el periódico viejo. «El conde Rodrigo de Mendoza vendrá aquí a las 11 de la mañana». Isabel abrió mucho los ojos. El conde Rodrigo de Mendoza era una figura legendaria en Toledo, dueño de 3 haciendas de olivos, una mina de plata desactivada que ahora era atracción turística, y la mitad de las tierras alrededor de la ciudad. Decían que era viudo, que había perdido a su esposa joven hacía 13 años en un accidente de carruaje. Desde entonces vivía recluido en su mansión en lo alto de la colina, saliendo solo para negocios. «¿El conde?», repitió Isabel sorprendida. «¿Aquí?». Dolores finalmente levantó los ojos del periódico y había un brillo calculador en ellos. «Sí, aquí. Está buscando a alguien para cuidar de su biblioteca particular. Alguien que sepa leer, escribir, organizar libros. Pensé en ti». Isabel sintió el corazón dar un salto. Cuidar de una biblioteca, lejos de esta casa, parecía demasiado bueno para ser verdad, y probablemente lo era. «¿Por qué ha pensado en mí?», preguntó Isabel cautelosa. Dolores sonrió, pero no había calor en aquella sonrisa. «Porque, querida, si el conde te contrata, sales de aquí y yo finalmente me libro de la carga de mantener una boca inútil». Las palabras de Dolores deberían haber dolido, pero Isabel ya estaba demasiado curtida para sentir. En cambio, sintió algo diferente crecer en el pecho: esperanza. Una esperanza pequeña y frágil, pero real. La posibilidad de salir de aquella casa, de no despertar más en el sótano frío, de no servir más a aquella mujer cruel. A las 11 en punto, un carruaje elegante se detuvo frente a la casa. Isabel estaba en la cocina, nerviosa, las manos sudando. Oyó a Dolores abrir la puerta, oyó una voz masculina grave y firme. El conde había llegado. «Sea bienvenido, conde Rodrigo», dijo Dolores con una voz melosa que Isabel nunca había oído antes. «Es un honor recibirle en nuestra humilde casa». «Buenos días, señora Dolores», respondió él. «Recibí su carta sobre la moza que puede ayudar con mi biblioteca». Isabel oyó pasos aproximarse. Alisó el vestido con las manos temblorosas. Respiró hondo. La puerta de la cocina se abrió y Dolores apareció, seguida por un hombre alto. El conde Rodrigo de Mendoza tenía alrededor de 48 años. Era alto. Debía medir casi 1,95 m, con hombros anchos y postura erguida. Llevaba un traje oscuro de corte impecable, chaleco gris y corbata negra. El cabello era castaño oscuro con hebras grises en las sienes, peinado hacia atrás con pomada. Tenía rostro angular, mandíbula fuerte, nariz recta y ojos de un castaño tan oscuro que parecían negros. Había algo severo en su expresión, pero no cruel, solo serio, cansado tal vez. Él miró a Isabel y ella sintió el peso de aquella mirada. No era una mirada que la desnudara o juzgara superficialmente. Era una mirada que realmente veía, que observaba. «Esta es Isabel», presentó Dolores con la voz todavía melosa. «Isabel, saluda al conde». «Buenos días, señor», dijo Isabel bajito, haciendo una pequeña reverencia. «Buenos días», respondió él. La voz era profunda, calmada. «Su madrastra me dijo que sabe leer». «Sí, señor, mi padre me enseñó». «¿Y le gustan los libros?» Isabel finalmente levantó los ojos y encontró los de él. «Sí, señor, mucho». Algo pasó por el rostro del conde, tan rápido que Isabel casi lo perdió. Sorpresa tal vez, interés, no estaba segura. Él se volvió hacia Dolores. «¿Puedo probar sus habilidades?».
El conde abrió un libro en una página cualquiera y se lo extendió a Isabel. «Lea este poema en voz alta, por favor». Isabel tomó el libro con manos temblorosas. Comenzó a leer con voz baja al principio, pero ganando fuerza conforme las palabras fluían. Cuando terminó el fragmento, había lágrimas en las esquinas de sus ojos. El conde la observaba con una expresión indescifrable. Dolores parecía impaciente, tamborileando los dedos en el brazo de la silla. «¿Comprende lo que leyó?», preguntó Rodrigo finalmente. «Sí, señor», respondió Isabel, limpiándose discretamente los ojos. «¿Y qué opina de esta poesía?». Isabel vaciló. Nadie nunca le había preguntado su opinión sobre nada, pero algo en la mirada del conde la animó a ser honesta. «Creo que es verdadera. Creo que habla sobre cómo algunas personas tratan a otras como si no fueran gente, como si no tuvieran sentimientos ni derechos». El conde asintió lentamente. «Un análisis perspicaz». Se volvió hacia Dolores. «Me sirve. ¿Cuándo puede empezar?». Dolores casi saltó de la silla. «Puede llevársela hoy mismo. No tiene muchas pertenencias. Será rápido». «¿Hoy?». Isabel no pudo ocultar la sorpresa en la voz. «Sí, hoy», dijo Dolores ásperamente. «El conde es un hombre ocupado. No podemos hacerle esperar». Rodrigo miró de Dolores a Isabel y aquella expresión indescifrable volvió. «Si a la señorita no le importa empezar hoy, sería conveniente. Tengo mucho trabajo acumulado en la biblioteca». Isabel quería gritar que sí, que estaba lista, que podía salir en aquel exacto momento, pero se forzó a mantener la compostura. «No me importa, señor. Puedo empezar cuando usted desee». Isabel prácticamente corrió hacia el sótano. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Estaba realmente sucediendo. Estaba saliendo de aquella casa. Tomó su atillo, una bolsa vieja de tela donde guardaba sus únicas pertenencias. 2 vestidos extras, un cepillo de cabello con cerdas rotas, un jabón a la mitad y la Biblia que había sido de su padre. Nada más. 8 años de vida reducidos a una bolsa que cabía en una mano. El conde ayudó a Isabel a subir al carruaje. Fue la primera vez en 8 años que alguien le ofrecía la mano con gentileza. Isabel se sentó en el banco tapizado de terciopelo rojo y el conde se sentó frente a ella. El cochero cerró la puerta y el carruaje comenzó a moverse. Isabel miró por la ventana y vio la casa donde había crecido quedarse atrás. Esperaba sentir tristeza, nostalgia tal vez, pero todo lo que sintió fue alivio. Un alivio tan grande que casi dolía. «¿Está bien?». La voz del conde la trajo de vuelta al presente. Isabel se volvió hacia él. «Sí, señor, estoy bien». Rodrigo la estudió por un momento. «¿Puedo hacer una pregunta personal?». «Sí, señor». «¿Su madrastra siempre la trató de esa manera?». Isabel tragó saliva. Podía mentir, podía decir que todo estaba bien. Pero ¿qué sentido tenía? ¿Desde que mi padre murió? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? 8 años. Rodrigo frunció el ceño. 8 años viviendo como empleada en su propia casa. No era realmente mi casa, señor. Mi padre no dejó testamento. Dolores se quedó con todo. ¿Y no tenía otros parientes, nadie que pudiera ayudar? Isabel negó con la cabeza. Mi madre era hija única y murió cuando yo tenía 7 años. Mi padre tampoco tenía hermanos. Dolores es todo lo que quedó. El conde se quedó en silencio por un largo momento, el rostro serio. Entiendo. Hizo una pausa. Luego continuó con voz más suave. En mi casa será tratada con respeto. Tendrá un cuarto propio, 3 comidas al día y un salario justo por su trabajo. ¿Está claro? Isabel sintió los ojos arder. Nadie le había prometido dignidad en tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Sí, señor. Gracias. No necesita agradecer. Es solo justo. El carruaje siguió por el camino de piedras que subía a la colina. Toledo era una ciudad construida en colinas, con calles empinadas y casas de colores pegadas a las laderas. La mansión del conde quedaba en la cima de la colina más alta, aislada de las otras construcciones. El carruaje finalmente pasó por un gran portón de hierro trabajado y entró en una propiedad vasta.
Había jardines bien cuidados a ambos lados del camino de grava, con rosales, azaleas y jacarandás floridos. Al fondo surgió la mansión. Era una construcción imponente de 3 plantas en estilo señorial español, pero con toques europeos. Las paredes estaban pintadas de blanco con detalles en piedra en las ventanas y puertas. El tejado era de tejas rojas y una galería amplia circundaba toda la planta baja con columnas de mármol sosteniendo el segundo piso. Había vidrieras de colores en las ventanas del vestíbulo de entrada, e Isabel podía ver lámparas de cristal brillando a través del vidrio. «Es hermosa», susurró Isabel, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. «Gracias», dijo el conde, y había un rastro de tristeza en su voz. «Mi difunta esposa diseñó gran parte de ella. Tenía buen gusto para estas cosas». La puerta principal se abrió y apareció una mujer mayor. Debía tener unos 63 años, baja y robusta, con cabello completamente blanco recogido en un moño. Llevaba un vestido negro sencillo y un delantal blanco inmaculado. Su rostro era redondo y marcado por el tiempo, pero los ojos castaños eran gentiles. «Doña Esperanza», saludó el conde. «Esta es Isabel. Va a cuidar de la biblioteca». Doña Esperanza bajó los escalones de la entrada y se detuvo ante Isabel, estudiándola con ojos expertos. «Bienvenida, muchacha. Mi nombre es Esperanza Santos. Soy el ama de llaves de esta casa desde hace 23 años. Encantada de conocerla, doña Esperanza», dijo Isabel, haciendo una pequeña reverencia. La anciana señora sonrió. «Qué educada. Ven, te mostraré tu cuarto y después la biblioteca». Isabel miró al conde, no sabiendo si debía seguirlo a él o al ama de llaves. Él asintió. «Vaya con doña Esperanza, ella la orientará. Yo tengo asuntos que resolver. Nos vemos en la cena». Doña Esperanza condujo a Isabel hacia dentro de la mansión. El interior era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo de entrada tenía piso de mármol blanco y negro en patrón de ajedrez. Una escalera ancha de madera noble subía hacia el segundo piso y la lámpara de cristal que Isabel había visto desde la ventana pendía del techo alto, refractando la luz en 1000 pequeños arcoíris. «Dios mío», murmuró Isabel, girando lentamente para absorber todo. Doña Esperanza rió bajito. «Es impresionante, ¿verdad? Tardé meses en acostumbrarme cuando vine a trabajar aquí, pero tú también te acostumbrarás». Subieron la escalera. El segundo piso tenía un pasillo largo con puertas a ambos lados. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes españoles y había jarrones con flores frescas en pequeñas mesas arrimadas a las paredes. «Esta es el ala de los cuartos de huéspedes y empleados», explicó Esperanza. «El conde tiene sus aposentos en el tercer piso, donde también está la biblioteca». Se detuvo ante una puerta en medio del pasillo y la abrió. «Este será tu cuarto». Isabel entró y casi no podía creer lo que veía. El cuarto era pequeño, pero acogedor. Tenía una cama individual con colchón de verdad, cubierta por un edredón azul claro. Había un armario de madera, una cómoda con espejo, una silla y una ventana con cortinas blancas que daba a los jardines. El piso era de tablas enceradas y había una alfombra redonda al lado de la cama. «¿Es mío?», preguntó Isabel con la voz trémula. «Sí, querida, todo tuyo». Isabel dejó el hatillo en la cama y caminó hasta la ventana. La vista era deslumbrante. Podía ver toda la ciudad de Toledo extendiéndose colina abajo. Las iglesias, las casas de colores, las calles de piedra y más allá de la ciudad, las montañas azuladas en el horizonte. Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Isabel, silenciosas y calientes. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo. Tenía un cuarto, una cama de verdad, una ventana con vista, dignidad. Doña Esperanza puso una mano gentil en el hombro de Isabel. «Llora, criatura. A veces necesitamos llorar para limpiar el alma». En las semanas siguientes, Isabel y Rodrigo encontraron su ritmo. Durante el día trabajaban en la biblioteca.
la catalogación avanzando constantemente, pero ahora había pausas para besos robados entre las estanterías, manos que se tocaban al alcanzar el mismo libro, risas compartidas sobre pasajes graciosos. Por las noches cenaban juntos y después paseaban por los jardines o leían en la biblioteca sentados lado a lado en los sillones. Pero no todo era perfecto. Rodrigo tenía días malos donde la memoria de su esposa pesaba más. Isabel tenía momentos donde las inseguridades volvían, donde se preguntaba si realmente merecía tanta felicidad. Pero aprendieron a navegar esas tempestades juntos, con honestidad y paciencia. Un año después de su llegada, Rodrigo se arrodilló ante Isabel en la biblioteca. «Isabel, ¿quieres casarte conmigo? No porque te salvé de la situación con Dolores, no por gratitud, sino porque genuinamente quieres construir una vida a mi lado». Isabel miró a aquel hombre que le había dado dignidad cuando no tenía nada, que la había tratado con respeto cuando nadie más lo hacía, que la había amado a pesar de todas las razones para no hacerlo. «Sí», dijo ella con la voz embargada, «sí, quiero casarme contigo. No por gratitud, sino porque me haces feliz, porque te amo, de forma que ni sabía que era posible». Rodrigo la atrajo en un beso profundo, lleno de promesa y futuro. La noticia del compromiso se extendió por Toledo como fuego en matorral seco. Las reacciones fueron mixtas. Algunos felicitaban a Rodrigo por finalmente seguir adelante. Otros cuchicheaban sobre la diferencia de edad, sobre la conveniencia sospechosa de una moza pobre súbitamente casándose con un conde rico. Isabel oía los comentarios cuando fue a la ciudad con doña Esperanza para comprar telas para el vestido de novia. «Calculadora», oyó decir a una. «Aprovechada», murmuró otra. «Debe haber seducido al pobre hombre cuando estaba vulnerable». Una semana antes de la boda programada, hubo unos golpes insistentes en la puerta de la mansión. Doña Esperanza atendió y volvió con expresión confusa. «Isabel, hay alguien aquí para verte. Tu madrastra». Isabel se congeló. «¿Dolores? ¿Aquí?» Bajó las escaleras, con el corazón latiendo desacompasado. Dolores estaba en la sala de visitas, pareciendo más pequeña y más vieja de lo que Isabel recordaba. Llevaba un vestido negro gastado y había arrugas de amargura alrededor de su boca. «Dolores», Isabel mantuvo la distancia. «¿Qué haces aquí? Supe que vas a casarte con el conde». Los ojos pequeños de Dolores brillaban con algo calculador. «Vine a proponerte un trato. Me das una cantidad de dinero, digamos 5.000 pesetas, y salgo de tu vida para siempre, sin escándalos, sin problemas el día de la boda. ¿Me estás chantajeando?» La rabia creció en el pecho de Isabel. «Llámalo como quieras, pero piensa, ¿realmente quieres que yo aparezca en la boda contando a todos cómo eras una empleada en tu propia casa, cómo dormías en el sótano, cómo servías de rodillas? Salga». La voz de Rodrigo vino de la puerta. Entró en la sala, alto e imponente, con una furia controlada en el rostro. «Salga de mi casa ahora». Dolores se volvió hacia él, intentando suavizar la expresión. «Conde Rodrigo, solo quería...». «Lo oí todo, cada palabra». Rodrigo caminó hasta quedar al lado de Isabel, poniendo la mano protectora en su espalda. «Usted maltrató a una muchacha durante 8 años, le robó su herencia, su dignidad, y ahora viene aquí a intentar extorsionar dinero. Salga antes de que llame a las autoridades». «La casa era de su padre», Dolores prácticamente gritó, la máscara cayendo finalmente por completo. «Ella tiene derechos. Si tenía derechos, puede demandar legalmente». Rodrigo cruzó los brazos. «Pero sugiero que no lo intente. Tengo excelentes abogados que adorarían investigar cómo consiguió usted esa casa sin testamento válido. Imagino que encontraríamos irregularidades». Dolores palideció. Miró de Rodrigo a Isabel. Vio que no había brecha, ninguna debilidad para explotar. «Os vais a arrepentir. La única persona que se arrepiente aquí es usted», dijo Isabel con voz firme, «porque tuvo 8 años para tratarme con dignidad, 8 años para ser la madre que prometió ser, pero eligió la crueldad.
Ahora vive con las consecuencias. Salga y no vuelva jamás. Dolores salió enfurecida, dando un portazo. Isabel sintió las piernas temblar y Rodrigo la sostuvo. «Está todo bien. Se ha ido. Siempre encuentra una manera de hacerme sentir pequeña», susurró Isabel. «No», Rodrigo la giró para encararla. «Fuiste magnífica, firme, digna, fuerte. Ya no tiene ningún poder sobre ti. Ninguno». La boda fue hermosa y sencilla. Isabel llevaba un vestido de seda blanca con encaje delicado. Había flores por todas partes, rosas blancas y lirios. Los invitados no eran muchos, tal vez 25 personas, empleados de la casa, algunos vecinos cercanos, el abogado de Rodrigo. Y en el altar, esperando, estaba Rodrigo. Cuando sus ojos se encontraron, todo lo demás desapareció. No había invitados, no había capilla, no había mundo. Solo ellos dos, conectados a través del espacio, a través del tiempo, a través de todos los dolores que los habían traído hasta allí. Isabel caminó por el pasillo sin nadie para entregarla, porque no pertenecía a nadie para ser entregada. Caminaba por elección propia hacia el hombre que había elegido, hacia el futuro que construirían juntos. El sacerdote comenzó la ceremonia. Llegó la hora de los votos. «Acepto», dijo Rodrigo con voz firme, los ojos nunca dejándolos de Isabel. «Con cada parte de mí, acepto». «Acepto», dijo Isabel con la voz embargada de emoción. «Con todo mi corazón acepto. Entonces, por los poderes que me han sido concedidos por la Santa Iglesia, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia». Rodrigo atrajo a Isabel suavemente y la besó. Un beso lleno de promesa, de amor, de futuro. Los invitados aplaudieron, pero la pareja apenas se dio cuenta, perdidos el uno en el otro. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Mi esposa», susurró Rodrigo. «Mi marido», respondió Isabel, probando las palabras. Sonaban bien, sonaban correctas. Los años pasaron llenos de amor y felicidad. Isabel y Rodrigo tuvieron 3 hijos, Elena, que nació 2 años después de la boda, luego Diego y finalmente Sofía, la pequeña. La casa que había sido silenciosa y melancólica durante tanto tiempo, ahora desbordaba con risas de niños, con juegos en los jardines, con historias leídas antes de dormir. Isabel miraba su vida y apenas podía creer la transformación. 13 años antes, era una muchacha durmiendo en un sótano, sin esperanza, sin futuro. Ahora era madre de 3, esposa amada, respetada en la comunidad. Una tarde, mientras observaba a Rodrigo jugar con los niños en el jardín, doña Esperanza se acercó a Isabel. «Le has hecho bien a él, ¿sabes? Has traído alegría de vuelta». «Él también me ha hecho bien», respondió Isabel. «Me salvó». «Os salvasteis mutuamente», corrigió Esperanza sabiamente. «Así es como funciona el amor verdadero». Aquella noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Isabel y Rodrigo se sentaron en la biblioteca como hacían cada viernes. Isabel tomó el diario que él le había dado como regalo de boda, ahora lleno de entradas sobre los años pasados. «¿Recuerdas lo que escribiste en la primera página?», preguntó ella. Rodrigo la atrajo para un beso suave. «Tú siempre fuiste digna de amor, Isabel. Solo necesitabas a alguien para mostrártelo. Y tú necesitabas a alguien para mostrarte que seguir adelante no es traición». Touché. Se quedaron allí abrazados entre los libros que los habían unido, escuchando el silencio tranquilo de la casa ahora llena de vida. Rodrigo tenía 58 años ahora, Isabel apenas 31, pero la edad no importaba. Lo que importaba era el presente que habían construido juntos, el futuro que prometían a sus hijos, el amor que crecía cada día. 20 años después, Isabel caminaba por la biblioteca, ahora con 51 años. El cabello castaño tenía hebras grises y había líneas suaves alrededor de los ojos, líneas de sonrisas, no de sufrimiento. Tocaba los lomos de los libros con familiaridad, conociendo cada volumen, cada historia.
Elena, ahora con 25 años, ayudaba a administrarla, llevando el amor de la madre por los libros. Diego estudiaba Derecho en Madrid, como el padre había hecho. Sofía, a los 19, escribía poesías y soñaba con publicarlas algún día. Rodrigo tenía 68 años ahora, más lento, pero todavía fuerte, todavía apasionado por su esposa como el primer día. Todavía cenaban en la biblioteca cada viernes, todavía paseaban en los jardines cada domingo, todavía compartían gratitudes cada noche. ¿En qué estás pensando? Rodrigo entró en la biblioteca con 2 tazas de té en las manos. Isabel tomó una taza sonriendo. En cómo la vida es extraña, cómo un momento puede cambiarlo todo. ¿Te refieres al día que fui a buscar una bibliotecaria? Sí, aquel día lo cambió todo. Cambió mi destino entero. Rodrigo se sentó a su lado en el sillón. Cambió el mío también. Yo estaba solo existiendo, Isabel. Tú me hiciste vivir de nuevo. Lo hicimos el uno por el otro. Se quedaron en silencio confortable, bebiendo el té, observando a través de las ventanas el atardecer pintar las montañas de naranja y rosa. Isabel pensó en el viaje del sótano frío a la mansión cálida, de la humillación a la dignidad, de la soledad al amor abundante. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Rodrigo de repente. Isabel reflexionó. Ninguno, ni siquiera de los años malos, porque me trajeron hasta aquí, hasta ti, hasta nuestra familia. Sabia como siempre, él besó su sien. Yo tampoco me arrepiento de nada, ni siquiera del dolor, porque me preparó para apreciar lo que tenemos. Aquella noche, Isabel abrió su diario y escribió la última entrada antes de comenzar un nuevo volumen. 23 años de casados hoy. 23 años desde que elegí coraje en vez de miedo, amor en vez de seguridad, posibilidad en vez de resignación. Si pudiera hablar con aquella muchacha de 20 años en el sótano, le diría: aguanta. El dolor no dura para siempre. La oscuridad no es el final. Hay luz esperando, hay amor esperando, hay vida esperando. Rodrigo me dio dignidad cuando no tenía nada, pero me di cuenta de algo importante. Él no me salvó. Me ofreció una mano, pero yo elegí tomarla. Yo elegí creer que merecía más. Yo elegí ser valiente. Y esa elección hizo toda la diferencia. La madrastra me usó como empleada, sí, pero el conde viudo no solo me salvó. Juntos descubrimos que el amor más verdadero es aquel que nos permite ser totalmente nosotros mismos, imperfectos, asustados a veces, pero siempre, siempre juntos. Esta es nuestra historia y todavía no ha terminado. Con amor y gratitud infinitos, Isabel de Mendoza. Isabel cerró el diario. Lo guardó en el estante al lado del diario de la primera esposa de Rodrigo. 2 mujeres, 2 historias, ambas parte del mismo legado de amor. Entonces tomó la mano de Rodrigo y juntos caminaron hacia su cuarto para una noche más en una vida llena de ellas, para un día más mañana y todos los días que aún vendrían. Porque esa es la verdad sobre los finales felices. No suceden de una vez. Se construyen día tras día, elección tras elección, un acto de coraje y amor a la vez. Y el de ellos era verdadero, duradero y absolutamente suyo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Y recuerda, no importa cuán oscura parezca tu situación actual, siempre hay esperanza, siempre hay la posibilidad de cambio, de amor, de volver a empezar. Nunca te rindas contigo mismo,